En este video lo que vamos a realizar es el doblado de un caño rígido en PVC, ¿no? Vamos a realizar el doblado en frío, donde tenemos dos caños de diferentes diámetros, un caño de 3/4 y otro caño de 1 pulgada, con sus respectivos resortes. Tenemos el resorte de 1 pulgada, ¿no? O de 25 milímetros. Tenemos el conector de 1 pulgada, que es un accesorio para esta instalación eléctrica. También tenemos la unión. Al final del video voy a dejar la descripción de los accesorios que se utilizan para esta instalación eléctrica. Tenemos la unión y pusimos un ejemplo, un cañito, para ver cómo se utiliza este accesorio. Es bastante simple, no es nada de otro mundo, pero para la gente que recién están empezando con instalación eléctrica le puede servir. Bien, tenemos el caño. Este caño que pusimos a modo de ejemplo es un caño de 3/4, ¿no? Tenemos el resorte para este caño, donde vamos a realizar el doblado. El doblado se puede hacer con la mano o con la rodilla. Eso va a depender del gusto del instalador. Agarramos dos caños de 3/4 para utilizar como ejemplo, de diferentes marcas. El primer ejemplo que estamos viendo es un caño donde se realizó la presión y se escucha que se rompe. El caño se rompió porque el material estaba muy seco, ¿no? Y lo que se hace ahora es cambiar por otro caño de otra marca. Se realiza el mismo procedimiento y este caño soporta el doblado. El doblado del caño tiene que estar a 90 grados. Lo ponemos como ejemplo, ¿no? Ponemos una regla para ver si está a 90 grados. Vemos que si dejamos el resorte adentro, hace presión en sentido contrario. Se tiende a abrir. Bien, como es a modo de ejemplo, esto puede servir, ¿no? Tenemos un ángulo de 90 grados aproximado, ¿no? Bien, sacamos el resorte y tiene que estar la curva a 90 grados, ¿no? Para tener una referencia, lo que vamos a hacer ahora es otro doblado de caño para muestra. Vamos a trabajar con el mismo caño de 3/4 o de 20 milímetros. El caño de 1 pulgada también tiene el diámetro de 25 milímetros. Vamos a hacer el doblado de otra curva para mostrar cómo se hace, que es bastante simple y sencillo de realizar con esta dobladora de caño. También se le puede aplicar calor, también se puede ayudar el doblado con una pistola a calor para darle mejor forma al caño.
Bueno, este video le quería compartir. Igual le falta un poco más de detalle al doblado. A continuación vamos a ver los accesorios de estos materiales. Vamos a ver los accesorios que se utilizan para el canalizado de una instalación eléctrica fija en base a cañería rígida en PVC. Lo que vemos en pantalla es las medidas de caño más utilizadas en instalaciones eléctricas. Tenemos el caño de 5 octavos, caño de 3 cuartos, también tenemos el caño de 7 octavos y el caño de 1 pulgada. Son los caños más utilizados en instalaciones eléctricas fijas. Por lo general, estas medidas están expresadas en pulgada. Lo que vemos acá es el conector. El conector es el encargado de conectar el caño y la caja. Vemos que aparece la grampa de fijación. Esta grampa es el soporte donde se fijan las cañerías. También tenemos las cajas o tipos de caja que existen en el mercado. Para este caso tenemos la caja 10×10, que es para realizar los empalmes o conexiones de pase, también conocido como caja de pase. También son utilizadas para poner tomas dobles. Tenemos las cajas redonda octogonal, que se utilizan para la iluminación, tanto en techo o sobre losa o en pared. Tenemos la caja rectangular 5×10, que son para los tomas corriente o contacto, según el país. Tenemos la caja 5×5, caja miñón. Por lo general se utiliza también para toma corriente o se puede utilizar también para el timbre. Estos son los tipos de caja que se utilizan para las instalaciones eléctricas domiciliarias. Tenemos otro accesorio que es la curva para los caños en PVC rígido semipesado. Otro accesorio para esta gama de materiales tenemos la cupla o unión, que se encarga de unir caños. Y lo más importante de esto, tenemos la dobladora de caño o resorte, que sirve para realizar el doblado de los diferentes tipos de caños. Las medidas de estos resortes van en función del caño a doblar. Este video es para informar un poco sobre los materiales, en este caso de PVC, que hay. Existen mucho más materiales, tan solo le quería informar para poder completar lo que vimos anteriormente. Bueno, espero que este video le pueda servir a las personas que recién se están iniciando en el campo eléctrico. Desde ya, un saludo grande y hasta luego.